El Mundial de Clubes. Como sabemos, el Mundial de Clubes es una competición nueva. Se va a empezar a dar, este es el primer año. Se dice que se va a hacer cada 4 años, donde entran los 32 mejores clasificados, supuestamente, porque pues los clasificados han ido con un poco de polémica, si se podría decir así, ya que pues sí van los 4 últimos ganadores de Champions, los 4 últimos ganadores de Libertadores, los 4 últimos ganadores de la Copa Asiática, pero solo va uno de África, si no estoy mal. Van 5 de CONCACAF, van 5 de CONMEBOL. Lo estás haciendo todo mal. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand. Y en Europa, si no estoy mal, son más de 10. Creo que son 12. Un poco desequilibrado, sí. Como en las clasificatorias del Mundial, también. Porque en las clasificatorias del Mundial es prácticamente lo mismo. Entran como 20 europeos. La mayoría que entran son africanos. Pues un poco desmeritorio. Algunos clubes, por ejemplo, yo no sé qué hace el Atlético de Madrid dentro de esto. Entonces yo creo que es un poco desmeritorio, pero tenían que juntar 32 y pues el marketing es el marketing. Por algo el Inter de Miami está jugando. Para hablar del Mundial de Clubes yo me quiero centrar, que creo yo que fue el equipo que más altas trajo, que es el Real Madrid. Altas de calidad, porque también el City ha traído a varios jugadores, pero no creo que hayan sido de tanta calidad como las que trajo el Real Madrid. Hagamos un recuento de las que trajo. Alexander-Arnold, Xabi Alonso, que se tiene que decir es un gran entrenador, sacó campeón a un Leverkusen que estaba por descenso. Mastantuono, que no va a jugar, o sea, no va a jugar el Mundial de Clubes con el Madrid, lo va a jugar con River Plate, esto es oficial. Y la verdad es que el Madrid tiene una buenísima plantilla, y con este cambio de entrenador, con este cambio de aire, siento que es un serio candidato para a este Mundial de Clubes. Hay que ver cómo juega el equipo de Xabi Alonso en el Madrid, si sigue manteniendo la línea de 3 centrales, 2 carrileros, que creo que es lo que más le conviene a Arnold, no tanto preocuparse en defender, sino más solamente irse al ataque. Y del otro lado a Fran García. Creo que si ese es el esquema táctico que va a plantear Xavi, ellos son los dos mayores beneficiados sobre esto, porque la carencia más importante de ambos jugadores prácticamente pues es la defensa, tanto de Fran García como de Trent Alexander-Arnold. Creo que aquí me sobra Mendy. Creo que Mendy es una clara venta para este mercado de fichajes que aún no ha abierto. Acordemos que el mercado abre en julio, pero por ser equipos que juegan el Mundial de Clubes, tienen la disponibilidad de poder fichar antes de que se abra el mercado de pases. Siento eso, que Mendy sobra en este Madrid, más en cómo juega, ya que trajeron también a Holdrum, que no lo mencioné entre las altas, pero es una gran alta. El trío de centrales va a ser Rudiger, Militao, Huijsen, o incluso Huijsen rotando con Asensio, que también hay mucha gente que está hablando de Huijsen y del regreso de Militao, pero también se olvidan que en su casa tienen a un gran central como es Raúl Asensio. Incluso le puede, ojo lo que te digo, incluso creo yo que Asensio le puede ganar la partida a Militao, y que el trío titular del Madrid sea Rudiger, Asensio y Huijsen. Huijsen como líbero, que ya vimos que por lo menos es el que tiene mejor salida de balón de los tres, siendo un mayor líbero. Tal vez Asensio quedándose como último hombre y Rudiger como un tipo de ayuda para ellos dos. En el medio campo, ¿qué es lo que plantea Xavi con esa línea? Si se plantea una línea de 4 o una línea de 5. Acordémonos que en el Leverkusen jugaba con una tipo línea 4 o 5, ya que mirábamos a Frimpong por un lado, a Grimaldo, pareja de pivotes, Xhaka, Ezequiel Palacios, el argentino. Y hay que ver ahora cómo complementa esto, ya que como lo podemos intuir, creo que uno de estos dos mediocentros es Federico Valverde. Pero el otro, que es un poco más creador, que por ejemplo en el caso de Leverkusen era Ezequiel Palacios, no era tanta garra, sino que era más creador. Hay que ver cómo plantea eso y si le sigue dando esa confianza a Modric para poder ser ese creador, o van a buscar en el mercado ya después, porque ahorita pues ya empieza mañana. Creo que ya no pueden traer a alguien más. Le va a dar
esa responsabilidad incluso se la puede dar a Ceballos o probar a Bellingham un poco más atrasado y no jugar con mediocentros ofensivos. Este puede ser otro esquema táctico que vamos a ver cómo lo plantea Xavi. Como lo sabemos, Wirtz jugaba como un falso 9, si se podría decir así, por la derecha, pero caía bastante a banda. Entonces yo creo que es interesante ver cómo Xavi va a plantear esto de tener a Bellingham, si lo va a tirar como un doble pivote más creador o lo va a tirar como un MCO tirado a la derecha. Lo más beneficioso para Bellingham es que se replantee todo y se juegue como el diamante que en algún momento llegó a plantear a Ancelotti, con la cual ganaron una Champions. Xavi es un gran entrenador y creo que va a plantear poner a Bellingham como media punta. Hace rato no miramos a Bellingham como media punta puro como lo jugó en el Borussia Dortmund. Y yo creo que los tres de arriba están más que cantados. Por lo menos para este Mundial de Clubes se habló de que Rodrigo podía salir, pero creo que a día de hoy Tera va a seguir siendo la misma. Mbappé de punta, Vinicius por izquierda, Rodrigo por derecha. Real izquierdos creo yo que les faltó a alguien. Les faltó fichar a alguien, la verdad, porque esa banda pues está Mendy y Fran García. Tampoco es mucho. Y yo creo que sonaba Carreras. Al final se atascó y el Benfica ya no lo quiso soltar para que jugara este Mundial de Clubes con el Benfica. Sin embargo, creo que es el único punto malo que le miro a este Madrid, esa banda izquierda, ya que, como sabemos, ambos laterales tienen que atacar y en el momento que le dan un 2 contra 1 a Vinicius, que es su banda, la va a sufrir bastante al no tener ayuda ahí. Pero, como ya sabemos, tienen a Mbappé adelante, un hombre que puede destrabar un partido en cuestión de minutos, de segundos, en una jugada aislada. Él puede sacar un remate de donde sea y puede ser gol. Yo creo que él va a ser un jugador clave para este Mundial de Clubes. Y también se leía, yo creo que es correcto decirlo, que este Madrid se tome este Mundial de Clubes tal vez no como unos amistosos, pero sí una forma de ver cómo se crece el juego. Acordémonos que es un entrenador nuevo, es un esquema de táctico nuevo, un ambiente nuevo, porque querramos o no, el Madrid del pasado quedó muy tocado por perder todo contra el Barcelona. Hay que decir las cosas tal cual, perdió todo contra el Barcelona. Vamos a ver cómo se acomodan estas piezas y cómo vuelve a reanimar Xavi al plantel. Hablemos del Mundial de Clubes que puede hacer el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Paris Saint-Germain es el máximo candidato para llevarse este torneo. Pero siento que hay algo que no se la va a llevar. Más de algún partido va a ser flojo y no se lo va a llevar. Pero pues es el último ganador de Champions. Juega espectacular. Es el equipo que mejor juega en este último tramo de temporada, que era el más importante. Un equipo de ver en cuenta. A ver... ya es un equipo trabajado por Luis Enrique, no llegó nadie, no se fue nadie, es algo muy bueno, sigue el mismo equipo, están con el ánimo en las nubes, es algo totalmente contrario a lo que le pasa al Madrid, se conocen todos, van a empezar a full desde el primer partido. Y ojo, yo creo que a contrario del Real Madrid, yo creo que si este PSG por lo menos no llega a la final, sí se consideraría un fracaso de torneo, por el simple hecho de que es un proyecto que ya sabemos que funcionó y que le estamos exigiendo a este proyecto, que es el mejor equipo del mundo, le estamos poniendo las expectativas como lo que es el mejor equipo del mundo. ¿Qué dijo? Entonces creo que este equipo tiene que por lo menos llegar a una final fácil. O sea, no creo que ningún equipo que se le pongan enfrente se le puede complicar. Ninguno. Ni el Inter, que ya vimos que le metió 5, ni el Madrid, ni el Bayern, ninguno de los equipos de Europa que hoy van al Mundial de Clubes están en tan buena forma física como el Paris Saint-Germain. Y yo creo que ellos se la pueden llevar fácilmente. Y como lo digo, mínimo una final de Champions para que este torneo no sea un fracaso. Hablando de otro potente de Europa, este es el último equipo que vamos a mencionar de Europa que creo que tiene posibilidades de ganársela, es el Manchester City.
Para mí estos tres son los que vamos a hablar: Real Madrid, PSG, City. Yo creo que el City recuperó a una pieza importantísima que fue Rodri, o sea, una pieza importantísima, y ha tenido fichajes bastante no relevantes, pero son varios. Me parece raro mucho fichaje, por una simple y sencilla razón. Guardiola en una rueda de prensa dijo: no quiero una plantilla tan larga, y le traen 3 o 4 fichajes que me imagino que él pidió. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos jugadores van a salir, tal vez en ese Mundial de Clubes no, pero sí en la siguiente. Lo importante de ver de este Manchester City en este torneo es ver cómo hacen para cubrir la baja de Kevin De Bruyne. Yo creo que es algo muy difícil de hacer. Yo creo que es algo casi imposible. Vamos a ver a quién ponen en ese lado, que por si no lo saben, que De Bruyne se va al Napoli. Quiero ver cómo hacen para supletar a Kevin De Bruyne. Simplemente, o sea, el segundo máximo asistidor de la Premier League, un jugador que hace magia con la pelota. Quiero ver cómo hacen, qué jugador va a tener la capacidad de suplentar a Kevin De Bruyne, y espero que Pep Guardiola tenga idea de cómo hacer eso, porque está muy difícil lo que tienen que hacer Guardiola con respecto al tema De Bruyne. No es una baja fácil de suplentar. Sabemos que Kevin De Bruyne te saca un pase de la nada y ahora ya no va a tener ese jugador. Tiene un jugador que depende mucho de los pases, que es Haaland, y casualmente el que más pases le dio de asistencia a Haaland pues fue Kevin De Bruyne. Entonces vamos a ver cómo suplenta esta baja. Digo yo, está muy difícil suplentarla. Diría yo que imposible suplentar esto, pero es algo que Guardiola se las tiene que arreglar. Cómo suplentar a esta baja, porque yo creo, a mi pensar, creo que le va a pesar más esta baja de Kevin De Bruyne que lo que le pesó Rodri el año pasado, por el simple hecho de que Rodri, ok, es un creador y recuperador. En ese pase clave de 3/4 de cancha para adelante, es importante tener un jugador tan desequilibrante como lo era Kevin De Bruyne en su tiempo. Te pongo otros ejemplos, como lo fue Modric en el Madrid en algún momento. Creo yo que va a ser muy difícil lo que tiene que hacer Pep Guardiola, y a ver con qué jugador lo suplementa, si cambia su esquema táctico por no tener a ese jugador, que puede cambiar su esquema táctico por no tener un jugador tan importante como Kevin De Bruyne. Entonces yo creo que es algo que tiene que ver y que tiene que analizar bastante bien Pep Guardiola para poder llegar a algo en este Mundial de Clubes. El Manchester City tiene que hacer un borrador de cassette completo de lo que fue esta temporada. Tienen que olvidarse de lo que fue esta temporada. Esta temporada no existió en la historia del City, porque creo que no ganaron nada. Creo que una FA Cup o algo así, creo que no ganaron nada. Entonces tienen que hacer un borramemoria de esa temporada, y tienen que empezar de nuevo, y que la primera meta o la primera prueba de esta temporada sea el Mundial de Clubes, y hacer por lo menos un buen papel. Pues nada, nos miramos en otra ocasión.